Cuando pensamos en circuitos modernos, el SMD siempre está presente, y es una realidad que debemos aprender a soldar dichos componentes si queremos diseñar cosas modernas, eficientes y compactas. Hola, mi nombre es Juan. En este tutorial aprenderán a soldar componentes de encapsulado 0603 hacia arriba y similares, sean resistencias, diodos o condensadores. Circuitos integrados de encapsulado SOIC y de encapsulado SOT23 de 3 pines. Adicionalmente, una muestra de pautas básicas para la soldadura con pistola de aire caliente, aunque aquí no será tan necesario por el tamaño de los componentes y la facilidad de hacerlo con el cautín. Esta es la lista de materiales que necesitamos. Estación de soldadura, de la mejor calidad que se puedan permitir. Es importante poder controlar la temperatura y cambiar las puntas según el trabajo que queramos realizar, donde adicionalmente deben saber que este tutorial va enfocado al trabajo con cautín. Soldadura de estaño del menor grosor y la mejor calidad posible, de máximo 0.5 milímetros, de ser posible menos. Flux. Es un fundente que evita que la soldadura una varios pads entre sí. Ojo, la crema para soldar es diferente al flux, no confundirlas. Más adelante retomo el tema. Pinzas finas para SMD. Existen de varios tipos y formas. De ser posible consigan kits de 4 pinzas, aunque para este tutorial con tener 1 o 2 tipos es suficiente. Alcohol isopropílico. Es muy importante que sea isopropílico, su nivel de pureza es clave para limpiar los residuos de la mejor forma posible. Antiguamente utilizaba acetona, pero no se obtiene el mismo resultado y desprende más olores. Copitos o cotonetes. Estos nos ayudan a limpiar el área de trabajo, pero desprenden demasiada pelusa y residuos, por lo que extrañamente, un material mucho mejor para limpiar son las servilletas premium de cocina, desprenden muy pocos residuos. En el tutorial utilizaré copitos y papel higiénico normal, porque ya no tenía más de estas servilletas, pero utilicen de este tipo. Brochas de pelaje fino y un cepillo dental. Estas las utilizaremos para limpiar en distintas fases de la soldadura. De ser necesario, malla de soldadora, para retirar excesos de soldadura, nuevamente de la mejor calidad posible. Manilla antiestática, que se enrolla sobre la muñeca y se conecta a la tierra física, para descargar cualquier posible energía estática que hayamos acumulado y dañar circuitos integrados y MOSFETs al tocarlos. Microscopio digital para ver el área de trabajo de una manera más cómoda, o alguna lupa o elemento de aumento. En mi caso estoy utilizando el Andonstar AD407. Puntas varias para cautín. En este caso usaré las 900MT y los modelos serán IS 2.4D, aunque realmente la recomendada es la 1.2D pero no la tengo en el momento, y la 1.5C o la 2C. Dicho todo esto, es hora de empezar. Primero voy a partir de una resistencia 1206 que se da en 1000, es decir, esta resistencia mide 120 por 60.000, que es una resistencia grande, ideal para empezar. Para los componentes de 2 pines, el proceso es el siguiente. Con el cautín a 300 grados Celsius y con la punta 1.2D, que recuerden yo no tengo y uso la 2.4D que es algo más grande, precalentamos un pad y aplicamos soldadura. Primer error. Si no precalientan el pad antes, la soldadura quedará sobre la punta, como se ve aquí. Una vez la temperatura es suficiente en el pad, la soldadura se extiende sobre él, pero que ocurra esto no es lo recomendado. Lo mejor es que sea en una sola acción. La cantidad de soldadura es poca, suficiente para rellenar suavemente el pad. Ahora, con las pinzas, tomamos la resistencia, la apoyamos sobre la PCB, lo más plana contra la PCB que se pueda, calentamos la soldadura del pad y deslizamos la resistencia sobre la PCB hasta que toque la punta del cautín. Retiramos primero la punta con un movimiento deslizante hacia atrás y después de 1 o 2 segundos retiramos la pinza. Aquí la resistencia está bien soldada, pero si necesitamos moverla un poco, lo podemos hacer. El problema de hacer esto es que mientras más veces se recaliente la misma soldadura, perderá más sus propiedades y empezará a perder brillo y se volverá quebradiza. Luego veremos cómo solucionar esto. Ahora vamos a soldar el otro pad. Como esta punta es algo grande, el método cambia un poco.
en donde posicionamos un trozo de hilo de soldadura del tamaño de la mitad del pad de la resistencia, y con la punta presionamos sobre la soldadura hasta tocar la resistencia. El problema de hacerlo así es que, por un instante, la superficie no está caliente y se acumula en la punta, por lo que lo mejor es utilizar la 1.2D, precalentar y aplicar la soldadura sobre la unión de las tres partes. Si comparamos ambas soldaduras, la primera tiene menos brillo, es más rugosa, así que para renovar la soldadura aplicamos flux sobre ella y con la punta fundimos nuevamente la soldadura. Podemos ver que la soldadura mejoró en brillo y acabado. Importante, si se dan cuenta, el flux no se quema, se esparce sobre la superficie cuando se calienta y no cambia a color marrón. Esta es una buena forma de darse cuenta que la pasta para soldar es diferente al flux, porque esta sí se quema. Si observamos la resistencia desde el plano lateral, se ve que la soldadura cubre la resistencia y el pad con una forma curva, exponencial. Esta es una soldadura ideal, sin excesos y con esta forma. Por último, vamos a limpiar el área. Usando el alcohol isopropílico, que yo lo tengo en spray, aplico sobre un extremo de un copito y procedo a limpiar el área, tallando bien la zona. Luego, con el otro extremo, seco el exceso de alcohol y absorbo lo que pudo quedar de flux. Por último, como verán, aparecen motas y pelusas pequeñas que desprendió el copito, por lo que, con una brocha de pelaje fino, podemos retirar dichas pelusas. Si aparecen excesos difíciles de retirar, usaremos el cepillo dental. Y hecho esto, esta resistencia está terminada. Los siguientes componentes son condensadores 0805, es decir, de 80 por 50.000. Aquí es más importante precalentar, porque el pad se conecta a una capa de cobre, que hace que la temperatura se distribuya y no se concentre en el pad. El proceso es exactamente el mismo. Sin embargo, voy a cometer algunos errores durante el proceso. En este punto, la soldadura está bien. Sin embargo, algunos podrían pensar que falta más soldadura, así que voy a aplicar un poco de soldadura en exceso. Mala decisión. Aquí, otro error. Si la soldadura tiene una esfera acumulada, descarten ese trozo, porque causará una avalancha de soldadura. En este punto, observamos que estos tres pads tienen exceso de soldadura, mientras que el cuarto no la tiene, porque no le apliqué más soldadura. Al ver de perfil a los condensadores, se puede ver claramente la diferencia. El pad sin exceso se ve muy bien, con la soldadura suficiente pero no en exceso, y con la curva exponencial ideal, mientras que el resto tienen un bloque de soldadura como tal. Después de esto, se limpia el área de la misma forma. El siguiente componente es un diodo con un encapsulado muy similar al 0805, en donde ahora sí importa la polaridad, señalada por el silkscreen, y esta vez voy a forzar aún más la degradación de la soldadura, donde ahora sí es claro que perdió brillo y se volvió quebradiza. Otra forma de activar la soldadura es aplicar más soldadura nueva, pero siempre y cuando la cantidad de soldadura que aplicamos sea mayor a la existente, que como en este caso puse muy poca a propósito, es ideal. Después de limpiar, este es el resultado, bastante limpio y sin excesos. El siguiente componente es un circuito integrado SOIC 8, con separación de pines de 50.000. Aquí les ofrezco dos métodos. El primero es con punta fina, en este caso el modelo IS. El procedimiento es similar. Primero, apoyar la punta con la parte recta sobre un pad de esquina y aplicar soldadura. Ahora, con las pinzas, apoyamos el integrado sobre la PCB, fundimos la soldadura y lo apoyamos sobre el pad. De ser necesario, rectificamos la posición. Ahora, en la línea de pads que no tiene soldadura, aplicamos soldadura en el pad esquinero opuesto al pad inicial, presionando el pin que tiene el doblez hacia el pad. Ahora vamos a soldar pines con separación de un pin de por medio, para que el integrado se caliente de manera uniforme y no por zonas. Recuerden precalentar bien, para evitar esto, que por poco no funciona la soldadura. Este integrado lo soldé con mala técnica, para que vean que la cantidad de soldadura es bastante irregular entre todos los pads. Después de soldar todos los pines, aplico flux sobre el pin inicial para restaurar la soldadura. Nuevamente se limpia el área.
Después de esto, retiramos con la brocha las motas con un pincel de pelaje fino y de tamaño reducido. Una vez terminamos, se puede ver que la forma exponencial se mantiene, pero con excesos en la mayoría de ellos. Sin embargo, todos son válidos realmente. La soldadura se puede decir que es de calidad media. El método sugerido por mí es con la punta de modelo 1.5C, con temperatura entre 320 y 350 grados Celsius. Lo primero es aplicar soldadura sobre la parte plana de la punta y luego pasarla por el pad de esquina. No importa si queda de baja calidad al inicio, esto se hace únicamente para asegurar el integrado, como se hizo anteriormente. Ahora, en la línea sin soldadura, se aplica flux individualmente a cada pad. Se aplica soldadura sobre la punta y se presiona cada pad con la punta. Esto distribuye la soldadura pin por pin y gracias al flux, los pads no se van a soldar entre sí. Esta forma es más segura, pero algo lenta, por lo que prefiero la siguiente. Aplicamos flux a todos los pads. También soldadura a la punta, pero ahora se arrastra la punta sobre todos los pines en una sola acción. Podemos repasar la acción para distribuir mejor la soldadura si lo consideramos necesario. Renovamos la soldadura del inicio. Ahora se procede a limpiar el área con el alcohol, el copito y los pinceles. Terminado el trabajo, se puede observar que, en este caso, la soldadura es mucho más pareja. Para circuitos integrados que tengan mayor cantidad de pines, este último método es ideal. Nos permite soldar gran cantidad de pines en una cantidad de tiempo muy reducida. El siguiente componente es un regulador de voltaje en encapsulado SOT23 de 3 pines. Usando la punta de modelo IS a 300 grados Celsius, el proceso es el mismo. Estañamos el pad superior. Deslizamos el componente y lo soldamos. Aplicamos soldadura sobre cada pin y es importante precalentar haciendo énfasis en el pin que está conectado a la capa de tierra. Si no precalentamos con cuidado, podemos llegar a este resultado, donde se genera la esfera y obtenemos nuevamente un exceso de soldadura. Terminado el trabajo, aquí se ve la comparación entre ambos pines. El siguiente componente es un condensador electrolítico, que parece sencillo, pero no lo es tanto, porque los pines son pequeños y usualmente se conectan a capas de cobre que son grandes. Primero aplicamos flux sobre ambos pads. Luego posicionamos el condensador para luego retirarlo. Con esto logramos aplicar flux a ambas partes. Acto seguido, con la punta de modelo 2.4D, que recuerden yo recomiendo la 1.2D, aplicamos soldadura sobre uno de los pads. Debe ser poca, para que no levante el condensador si la hay en exceso. Continuando, posicionamos el componente sobre el pad, precalentamos ambas partes y presionamos suavemente contra la PCB. Hecho esto, precalentamos y soldamos el otro pin. Una vez terminamos de limpiar de la misma forma que se ha hecho hasta ahora, el resultado es el siguiente. Nuevamente está limpio y sin excesos. Por último, voy a usar la pistola de calor para soldar algunos componentes, empezando por una resistencia. Aplicamos soldadura en pasta sobre los pads del componente. La soldadura en pasta es un tipo de soldadura que, con el calor, toma forma líquida, nuevamente de la mejor calidad que se puedan permitir. Se posiciona la resistencia sobre la soldadura y con la pistola de aire hacemos movimientos circulares sobre la resistencia hasta que se suelde. Aquí hay varios errores. Primero, la soldadura en pasta se aplicó de forma muy burda. Segundo, la pistola apuntaba hacia el lado, se debe apuntar siempre lo más vertical posible. Y tercero, el flujo de aire era demasiado alto, cosa que empujó la resistencia fuera de su sitio. Vamos a intentarlo nuevamente. La soldadura ahora se aplicó mejor y bueno, probemos a soldar. Aquí se puede observar que la soldadura fue un total fracaso nuevamente. La temperatura era muy baja y se evaporó el fundente antes de que la soldadura se fundiera. La temperatura del aire debe rondar los 400 grados Celsius. Bueno, ahora sí hagamos esto bien. Posicionamos los condensadores,
Aplicamos el aire caliente de entre 12 a 18 milímetros de distancia de la placa y vemos cómo el componente se acomoda un poco y se suelda. Se observa que la soldadura quedó bastante bien, pero con algunas esferas de soldadura por ahí rondando. Esto ocurre porque la soldadura por este tipo de métodos debe seguir un perfil de soldadura que yo no seguí, simplemente porque no tengo tanta experiencia ni tampoco un horno para hacerlo, pero igualmente quedan bien. La desventaja de este método es que los componentes aledaños se calientan igualmente, y como los circuitos integrados no suelen soportar altas temperaturas, podemos dañarlos. Y bien, esto es todo. Como verán, este proceso es sencillo, no le tengan miedo al SMD.